¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad.
Ave o María, llena de gracia. En un gesto de cercanía y esperanza desde la plaza de San Pedro en el Vaticano se celebrará un rezo nocturno del Rosario todas las noches por la salud del Papa Francisco. Para ello han sido convocados todos los cardenales residentes en Roma, colaboradores de la Curia Romana y la diócesis de la capital, a unirse diariamente en oración por la salud del Papa Francisco, así como todos los fieles que deseen acudir a esta iniciativa que comenzó ayer, 24 de febrero. Cari fratelli e sorelle. Fue el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien presidió la primera oración en la plaza de San Pedro, envuelta en la oscuridad y con la silla vacía del Papa, pero con miles de fieles congregados, a pesar de la lluvia, para ofrecer su apoyo espiritual al pontífice. El cardenal Parolin destacó que este gesto no implica un empeoramiento de la salud del Papa, sino una muestra de solidaridad con él y con todos los enfermos. De hecho, en el último comunicado de ayer, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que las condiciones del Papa han mostrado una ligera mejoría tras un descanso reparador durante toda la noche y la reducción del flujo de oxígeno. El portavoz vaticano Matteo Bruni también confirmó que el Santo Padre no ha tenido nuevas crisis respiratorias y que la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación. El Papa ayer trabajó un poco desde el hospital, de hecho recibió al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y al sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Peña Parra, para la firma de algunos decretos de las causas de los santos promulgados hoy. La oración del Santo Rosario de hoy a las 9 de la noche de Roma será presidida desde la Plaza de San Pedro por el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto de la sección para la primera evangelización del dicasterio. Para la evangelización será, como el de anoche, un momento de oración colectiva para resaltar el espíritu de unidad del pueblo de Dios en estos momentos difíciles, en el que el no se olviden de rezar por mí, que nos pide siempre el Papa Francisco, es más escuchado que nunca. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos
Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Este es el Loft Pillan Mahuiza, al sur de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. En días pasados, fuerzas de seguridad irrumpieron en la madrugada, golpeando y esposando incluso al hombre más anciano del lugar. Cuando reventaron la puerta esta. Se la reventaron del todo. ¿Y usted estaba parado donde está ahora, más o menos? Entonces de ahí me agarraron entre dos y me tiraron para allá. Me alcancé a agarrar de esto todo, pero pegué con esto. ¿Se golpeó ahí? Con la manija esta me pegué justo acá. Pero vinieron con tantas agresiones. Cayó el martes a la mañana, a las 6 de la mañana. La policía, venía la policía de la provincia, la brigada de infantería, la policía federal. Yo calculo que eran más o menos 100. Estos son los tribunales provinciales en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en la Patagonia de la República Argentina, donde se está llevando adelante un proceso judicial en contra de Victoria Dolores Núñez Fernández, quien fuera detenida en la última semana en un allanamiento llevado adelante en el loft de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza. Dos argumentos que vi que trataban de reforzar la idea de que ella tenía vínculos con el terrorismo. Dicen, cruzó muchas veces a Chile. Miles de personas pasan a Chile, nosotros estamos a 20 kilómetros de Chile. Dada la circunstancia económica de este país, la gente va a comprar alimentos, va a comprar repuestos. Algunas van 2 veces en el día. Y después de que su camioneta estaba cercano en el momento que se produce un incendio en una estancia denominada Mancay. Demostramos claramente de que ella no estaba porque esa camioneta tiene un seguimiento satelital, porque es la camioneta que le pertenece a su padre. Mauro Millán es el lonco de Pillan Mahuiza, máxima autoridad de esta comunidad, y entiende que los gobiernos provincial y nacional buscan responsabilizarlos por los incendios en la Patagonia. Nos quieren vincular con los incendios que hoy trágicamente está viviendo la población, no solo mapuche en general, ¿no? Más de 200 viviendas quemadas, amigos, amigas, gente mapuche y no mapuche han perdido absolutamente todo. Y hay una incapacidad muy sospechosa por parte del gobierno de Torres, por parte del gobierno nacional. Buscan un enemigo interno ante la insaciable sed de agua, de deshielo y tierras que están dispuestos a vender a los intereses extranjeros. Gran parte de la masa territorial de la Patagonia está en manos de cataríes, de Emiratos Árabes, de italianos como Benetton, de Lewis, que es un empresario inglés. El pueblo mapuche ocupa el 0,034% de la masa de este territorio. El resto está en manos de latifundios. Sebastián Salgado, Hispan TV, Corcovado, Chubut, Argentina. Este es el gobernador de la provincia de Chubut, en Argentina, en rueda de prensa, junto al Poder Judicial, con personas encapuchadas y armadas de fondo para justificar los violentos allanamientos en los territorios mapuches y acusarlos de tener vinculaciones con un grupo que acaba de ser declarado terrorista. El 23 de enero, personas vinculadas a la RAM reivindican el atentado a través de un comunicado difundido por redes sociales y una radio chilena. Estamos hablando de la Facción Autónoma de Liberación Mapuche, otra organización político-militar que llama al levantamiento en armas contra el Huinca. Ante estas acusaciones, representantes mapuches se apersonaron en la Fiscalía General de la ciudad de Esquel para pedir información y radicar una denuncia contra el gobernador, que fue informada en rueda de prensa. Solo queremos... Nos presentamos acá de manera voluntaria ante los dichos y declaraciones del gobernador Ignacio Torres, que nos acusa a nosotros de pertenecer a una célula terrorista. Bueno, nosotros estamos acá también por lo mismo, por las difamaciones del señor gobernador, por habernos acusado injustamente, sin tener pruebas, saliendo a hablar directamente a lo bruto. Y bueno, acá estamos más que haciendo saber dando nuestra palabra, ¿no? Defendiéndonos un poco. Una de las estrategias para criminalizar al pueblo mapuche es intentar vincularlo con la RAM, el grupo conocido como Resistencia Ancestral
mapuche, que tiene solamente un miembro reconocido y que ha sido declarado grupo terrorista en los últimos días por parte del presidente Javier Milei. Jamás, no hemos visto a este sujeto que dice liderar la RAM, jamás en nuestros territorios, no hay vinculación, ninguno de los pull-off que fueron allanados y que se los está incriminando tiene vinculación ni con él ni con la supuesta RAM. Entonces esto quiero que sea categórico para aclararlo. Es la excusa que están tomando ellos para pergeñar la construcción del enemigo interno, para justificar la compra de armas a Israel. Sebastián Salgado, Hispan TV, Esquel, Chubut, Argentina. Estas son imágenes captadas por los propios brigadistas de los voraces incendios en Río Negro y Chubut. Con sus propios vehículos y tótems de agua, buscan los focos donde las llamas todavía están vivas. Bueno, básicamente lo que es guardia de ceniza es todo lo que se hace posterior al incendio, o sea, a lo que es el fuego, lo que no implica que uno haciendo guardia de ceniza no se cruce con fuegos de menor tamaño, por supuesto. Se trabaja llevando mochilas hidrantes, en el mejor de los casos, sino con botellas, con lo que sea donde se pueda cargar agua. Y después hay otros trabajos que se hace, además de apagar con agua, es haciendo fajas alrededor de los focos y de las zonas calientes, sacando todo lo que es combustible para que no vuelva a prender. Un panorama desolador en las inmediaciones de la localidad del Bolsón, donde tanto el bosque nativo como el implantado han sufrido incendios que han matado la totalidad de la naturaleza en este lugar. Y es por ese motivo que los pobladores locales han tenido que realizar máximos esfuerzos para combatir estos incendios ante la ausencia del Estado. La realidad, y que casi no se comenta en ningún lado, es que hubieron más de 100 vehículos particulares con 1000 litros de agua cada uno, casi todos los días subiendo y bajando con agua, con motobombas, con equipamiento, con lo que había y con lo que se pudo comprar y con lo que se fue consiguiendo durante la emergencia. Pero por lo menos 400, 500 personas han estado combatiendo el fuego, que son vecinos. Para la totalidad de los brigadistas, los incendios fueron generados por personas y para la mayoría fueron intencionales. Han sido unas semanas tremendas, han pasado muchas cosas muy extrañas. Tenemos muchas pruebas, muchas deducciones, muchas pistas para poder decir que esto no se inició solo. Justo en la época del año de mayor sequedad, de mayor temperatura, justo en una tempestad de viento. Que estamos hablando de que fueron 4 focos, ¿verdad? El mismo día, en un radio de entre 5 y 10 kilómetros cuadrados. Sería un punto demasiado estratégico como para prender un fuego. Son los resultados de la derogación de la ley de bosques por parte del gobierno de Javier Milei, que mata a especies nativas como este coihue de unos 400 años. El sentir es bastante doloroso, digamos. Uno se da cuenta de que hay cosas que no va a volver a ver o que las generaciones futuras no van a volver a ver, porque árboles así, el que es niño aquí ahora no lo va a llegar a ver. Sebastián Salgado, Hispan TV. Un grupo de vecinos de la ciudad de Bariloche camina por los senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi para conocer la situación y accionar contra el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, que a pesar de no tener jurisdicción, reconoce a un privado como dueño de estas tierras y anuncia un desalojo de esta comunidad mapuche. Estamos en un conflicto en un lote de 90 hectáreas por parte de Emilio Friedrich, quien dice tener documentos, específicamente un boleto de compra-venta de dicho lote, y nosotros estamos ahora en una instancia en la que ya fuimos notificados de que tenemos que abandonar el lugar voluntariamente, porque si no vamos a ser desalojados por la fuerza. Nos encontramos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y a mis espaldas el río Nireco, que es el principal caudal de agua potable que lleva hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estamos también en las inmediaciones del loft
de la comunidad mapuche Buenuleo, y aunque estemos dentro de una jurisdicción nacional, existe un pedido de desalojo por una supuesta venta de este espacio para el próximo 5 de marzo. Estamos aguas arriba, recorriendo una zona que está en conflicto, donde la justicia provincial de Río Negro está dictando fallos violatorios del territorio federal y de los parques nacionales. Se aprovecha el agua que nace de una jurisdicción federal como es un parque nacional, que tiene asegurada la calidad de la cuenca, y ahí ingresa a mantener el agua potable para toda una ciudad de 150.000, 160.000 habitantes. La acción se suma al desalojo de comunidades mapuches en toda la Patagonia, cercanas a los cursos de agua. Una especie de patota, de sicarios, contratados por el señor Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, nos vinieron a amedrentar y nos dieron una paliza que terminamos algunos integrantes de la comunidad con apuñalados, otros con fracturas, los nenes muy traumatizados. Todo esto son intereses inmobiliarios y políticos. Y por supuesto que van a seguir con eso de que somos nosotros como pueblo, y quién realmente conoce al pueblo mapuche y quienes se allegan al pueblo mapuche y quienes conviven, porque convivimos como pueblo en general, saben muy bien que nosotros cuidamos la tierra no solamente para las comunidades, sino para la misma sociedad. Sebastián Salgado, Hispan TV, Bariloche, Río Negro, Argentina. Hay heridos, ahí estamos viendo, contanos, Hernán. Y detenidos. Sí, exactamente, son 4 jubilados que se encuentran heridos y gaseados, sí. Particularmente tienen problemas en la visión porque directamente le tiraron el gas en la cara. Nosotros estuvimos presentes en ese momento que sucedía. Ahora vamos a hablar con uno de los jubilados que lo está contando. Todo el mundo escuche y entienda bien que es un gobierno dictatorial. Este gobierno no va más. ¡Fuera, Milei! ¿Lo gasearon en la cara? Sí, por supuesto. Y gracias a la posta de salud que... ¿Cómo se dio la ocasión esa? ¿Cuándo le tiraron gases? Ni lo vi, te podés imaginar. Bueno, como vos decías recién, Daniela, lo que estaba sucediendo era daban la vuelta a la plaza, pero siempre en la vereda. En el momento en que el semáforo se pone en rojo, ellos avanzan. En el momento en que el semáforo se pone en verde, retroceden. Esa fue la maniobra que la policía estaba intentando imposibilitar a todos estos manifestantes, que lo estaban haciendo de manera pacífica. En ningún momento hubo un hecho de violencia, hasta que, bueno, la policía empezó a empujarlo, los jubilados resistían esta embestida de la policía, y fue el momento en que empezaron a sacar los gases, los palos, y cuando intervinieron algunos de los jóvenes que estaban en la plaza para intentar evitar este hecho, bueno, ahí fue cuando lo empezaron a llevar detenidos, estos 2 detenidos que pudimos mostrar y reflejar a través de la pantalla de C5N. Estaba siendo pacífica la manifestación, es increíble la cantidad de efectivos de fuerzas federales que hay, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, son aproximadamente 300 con camiones hidrantes que están apostados en la avenida Hipólito Yrigoyen y también sobre la avenida Callado, cuando los manifestantes aproximadamente son 100, 150. Claro, o sea, duplica la cantidad de efectivos Hernán, de Fuerzas Federales de Seguridad. Esto es lo mismo que vimos el miércoles pasado. Pareciera que parte de la estrategia es saturar directamente el lugar con efectivos de la policía, de gendarmería, y en algún momento casi generar directamente una especie de acto represivo, de represión, para que el mensaje llegue, ¿no? Todo aquel que quiera ir a manifestarse el día miércoles, bueno, corre el riesgo de recibir un palazo, gas en la cara, eventualmente una caída, un empujón, en el mejor de los casos, ¿no? Lo otro es lo que estuvimos viendo, que ahora estamos averiguando, es a cuántas personas se acaban de llevar de allí de la plaza, porque realmente... Por lo menos 2. Por lo menos dos, a mí me dan un apellido, Berrospe, no sé si esto está Sí, el confirmado. que recién hablaba de su pareja. Sí. Lo dijo al aire, Lo dijo recién, sí. Ahí está, Eduardo Berrospe, Eduardo Berrospe de Sindicato de Bancarios. Bien, decía que su pareja abogada, que le habían pegado, dijo, de hecho le están pegando a una mujer o a las mujeres. Yo traté de defenderla, bueno, se lo llevaron detenido. Eso fue lo que vimos al aire, por lo menos, ¿no, Hernán?
Leo. La cantidad de heridos es, la cantidad de heridos es un montón. Ni bien empezamos a recorrer la plaza, siguen apareciendo más. En este caso, una mujer también que está siendo atendida por este grupo de evacuación y primeros auxilios, en este caso del municipio de San Fernando, que está haciendo las tareas para recuperar a esta gente. A ver, caballero, usted también fue gaseado, ¿no? Sí, compañero, sí. Estábamos negociando con la policía que ahí íbamos a dar la vuelta pacíficamente. Por la vereda. Por la vereda, íbamos a hacer el semaforazo, nos hicieron una encerrona, no nos dejaron pasar y encima nos gasean. Esto es Patricia Bullrich, hay que hacerle un juicio. ¿En ningún momento ustedes cortaron la calle, de hecho? No, sí, de hecho habían negociado la coordinadora de jubilados con el jefe del operativo, hacer la ronda y después hacer el semaforazo como hacemos siempre. En el momento en que el semáforo se pone en rojo, ustedes se apostaban ahí para poner los carteles. Exacto, correcto. Y no nos dejaron, se hicieron una encerrona acá en la esquina y no nos dejaron hacer el semaforazo. Todo había sido negociado, era una marcha pacífica como nosotros Ustedes habían hablado con la Fuerza Federal de Seguridad. Exacto, hablamos con uno de los jefes del operativo, había habido una coordinadora de los jubilados para poder hacer el semaforazo, después de hacer la ronda, en vez de hacerla allá para no generarle conflicto, lo íbamos a hacer pacíficamente acá para cerrar el acto por la vereda. Yo lo recalco esto porque es importante. No, por supuesto, cosa que se hizo y luego íbamos a hacer el cruce acá para hacer el semaforazo que hacemos tradicionalmente y el jefe del operativo no abrió el paso y nos reprimieron cuando estaba algún compañero que tocó la vereda y enseguida se le empezaron a venir encima. Así que ahí se produjo un pequeño desbande, gaseada, como todos los miércoles. Patricia Bullrich tiene que ir a juicio político, no por lo de hoy es una jauja, por la muerte de los compañeros de Jujuy, por la muerte de Maldonado, que ahora se viene de vuelta el juicio, o sea, es una delincuente. En este momento, ¿quiénes están heridos? Muchísimas gracias, caballero. Gracias por estar. No, por favor, bueno, siguen, miren, la cantidad de heridos que están de este lado. Nosotros recién estamos del otro lado de la Plaza del Congreso, donde nos encontramos con 4 o 5. Acá hay 3 o 4 personas más el señor que estamos hablando. Podemos decir que son aproximadamente 10 los heridos en esta manifestación y por lo menos, como decíamos antes, estos 2 detenidos que pudimos registrar. Bueno, Hernán, vamos a seguir atentamente lo que suceda allí en el lugar. La verdad que, bueno, es preocupante, ¿no? Sobre todo porque se repite todos los miércoles, porque son adultos mayores, ¿no? Mayormente los que sufren las consecuencias y porque lo que quieren además es avanzar sobre la senda peatonal, esto hay que decirlo, y mostrarles, hacer visible su reclamo con carteles a los que están esperando en el semáforo, ¿no? A los automovilistas, y siempre sucede de la misma manera, no se los quieren permitir. En la Argentina está permitido manifestar, no producir ningún hecho violento, ¿no? Eso de ninguna manera, pero no es el caso, no estaban pegándole a la gente, no estaban rompiendo vidrios, bueno, nada de eso estaba pasando aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No quiero ser exégeta de ningún protocolo de seguridad, pero incluso a diferencia de la semana pasada, donde eventualmente las fuerzas de seguridad reclamaban que no se había respetado el protocolo, bueno, en este caso sí, y así todo lo que se denuncia es que respetando el protocolo, inclusive, bueno, se lleva adelante este acto de represión que ustedes pueden ver, que no vamos a naturalizar. Digo, acá la situación es, uno puede movilizar, puede manifestar pacíficamente, está previsto en la Constitución Nacional. Invitamos al gobierno a que la relea, en todo caso, porque esto está permitido, es un derecho inalienable de cualquier persona que se considera argentino, que resida en nuestro país. Y lo que estamos viendo es que las fuerzas de seguridad, sin ningún motivo más que enviar un mensaje, porque acá claramente está la intención de enviar un mensaje, bueno, tiran gases lacrimógenos, le queman la cara a la gente, le afectan la visión, eventualmente le generan, hemos visto, ¿no?, muchísimos golpes en personas grandes, que hay que ver después si eso se recupera rápidamente, a mí me parece que no. Y se han llevado gente en el día de hoy. Se han llevado gente. La denuncia lo que marca es que se llevaron a los 2 hijos. Yo recién mencionaba al sindicalista bancario Eduardo Berrospe. Bueno, a los 2 hijos de Berrospe son 2 de las personas a las cuales se llevaron recién. Es la imagen, quiero que veas si lo podemos ver, de nuestro cuarto de pantalla inferior, porque hay un par de empujones ahí. ¿Ves? Mirá. Hay un primer ataque, los golpes por la espalda. Esos hombres de camisa blanca que estás viendo son ahora los que vas a ver detenidos de apellido Berrospe. Pero se acercan voluntarios de chaleco rojo y fíjate, los gasean, que están filmando toda la situación, Allí hay voluntarios de Amnistía Internacional, hay voluntarios de médicos. Y la actitud de la Policía Federal es atacar con gases a aquellos que están
haciendo voluntariado allí, mientras otros colegas de la misma Policía Federal detienen a estas 2 personas. Bueno, sí, esta es la imagen que te decía. Quiero que sigas a la gente de chaleco rojo porque es la que termina gaseada. Está filmando la situación, no interviene. Y fíjate el ataque directo. Sí. Directo a 2 personas que no intervienen. Claro. Quiero destacar esto porque recuerden que aquellas primeras manifestaciones cuando se reprimía a nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra y sus colaboradores salían a decir, bueno, que se identifiquen con chalecos aquellos que están trabajando. Ok, ahora los mandan a reprimir también y a tirarle gas a quienes tienen chalecos y estén identificados. Pero además se ve perfectamente una de las imágenes con el avance de los manifestantes sobre la senda peatonal para mostrar los carteles a los automovilistas, que después se retiran. Ya no hay argumento para esto. No hay argumento para... Hernán Lecher, muy buenos días. No vamos a hablar de música, pero ¿mienten o no mienten? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, 2 o 3 cuestiones. La primera y más importante para aclarar una confusión que generó el propio Caputo, el ministro de Economía, en el día de ayer. Él tuiteó que la economía durante el 2024 había crecido 5,5. 5,5, exactamente. Esto es falso, es mentira. Lo hizo que Santiago Caputo pusiera lo mismo. Bueno, imagino que después se dieron cuenta y no lo hicieron deliberadamente para que justamente todos habláramos de esto y ocultar lo de las cripto, cosa que no me parece muy alocado. Lo cierto es que es equivocado. El dato del 5,5 es solo diciembre. Exacto. Y esto hay que entenderlo al calor de lo que significó diciembre del año anterior, es decir, es la comparación interanual. 5,5 es la recuperación respecto del diciembre del año anterior. ¿Qué pasó en diciembre del año anterior? Cayó 4,2. Si yo hago los números, en realidad hubo una recuperación de solo un punto. No es una resta, porque el 4,2 era sobre una base mayor. Bueno, en fin, es solo una recuperación que te deja o te deposita en un punto por encima respecto del diciembre del año anterior, que obviamente fue muy malo, ustedes recordarán, con la devaluación y demás. Exacto. Lo cierto es que en el transcurso del 2024 la caída fue en promedio casi 2%, 1,8%. Igual fue menor a lo que se pronosticaba, ¿no? 2 cosas a favor, si querés, del gobierno. Fue menor a lo que se pronosticaba como caída, y efectivamente vos tenés una recuperación que te deposita prácticamente en niveles de, si querés, noviembre del año 2023, a esta altura del partido. Ahora, acá yo pongo un asterisco que para mí, lo vengo diciendo hace rato y es muy importante. La distribución de esa recuperación o la distribución de cómo creció la economía es distinta a la conformación que vos tenías previamente antes de que asumiera Milei. ¿Por qué? Porque los sectores que crecieron son los sectores que no generan empleo. Intermediación financiera, minería y en menor medida energía. Entre los 3 generan 4% de puestos de trabajo. En cambio, los que cayeron son 3 sectores, mano de obra intensiva, podría decir, o con buena generación de mano de obra. El 45% de los puestos de trabajo los generan industria, construcción y comercio, que son los 3 que cayeron. Mire, la recuperación no te dejó en el mismo lugar, que es la sugerencia que hace, o lo que sobrevuela cuando vos decís, hubo una recuperación en B y fin. No, te dejó en un lugar peor, porque básicamente esa recuperación no se vio reflejada en puestos de trabajo ni en salarios. De hecho, los salarios cayeron y los puestos de trabajo también. Se perdieron 250.000 puestos de trabajo y no se recuperaron. Fin. Esto tiene que ver con ese proceso que recién les mencionaba. La distribución de la recuperación no fue de manera equivalente, sino que fue con una distribución que afectó negativamente a los sectores generadores de empleo y por lo tanto a los trabajadores y trabajadoras. En clave neoliberal uno podría decir, con este funcionamiento no tenés efecto derrame. Ahora, Hernán, sí, y coincido con lo que vos planteabas, en los últimos meses ha habido una leve recuperación. Digo, ¿qué se puede esperar para los próximos meses, particularmente porque hay inquietud sobre todo por el lado de las reservas, ¿no? Que vienen golpeadas en los últimos días? Algunos analistas están hablando de
de ventas de pérdida de reservas diarias de por lo menos 70 millones por varios motivos, digo, por varias razones, sostener los dólares financieros, la cuenta turismo, el tema de boom de importaciones, digo, ¿qué puede llegar a pasar con el crecimiento económico en un contexto así cada vez más limitado y sin novedades de asistencia del fondo? A ver, primero un dato que tiene que ver con cuestiones de índole metodológica, pero es muy importante la aclaración. Anoche, yo lo acabo de subir a mi Twitter, subí un gráfico que dice la ventaja estadística o el arrastre estadístico del año 2025 es de 3,2. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo mantengo, el dato que salió ayer fue diciembre del año pasado, si yo mantengo la producción de bienes y servicios de diciembre, es decir, produzco exactamente lo mismo, los mismos bienes físicos y los mismos servicios y presto los mismos servicios, durante todo el 2025, eso me da que la economía va a crecer 3,2. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, porque es un poco el piso donde vos decís, si la economía en el 2025 finalmente me da 5, yo crecí por encima del arrastre estadístico. Claro. Y yo me mantuve en 3,2, en realidad me mantengo como ahora. Claro, no cambia. Como ahora, como está, sí, como diciembre, para ser preciso. ¿Se entiende? No cambió nada. Bueno, si uno ve los datos de consumo, por ejemplo, de enero de Sentia, ve ese mismo escenario, no han cambiado nada. Bueno, es peor, en el consumo incluso es peor porque el consumo de Sentia te está dando negativo cuando vos comparás con un mes del año pasado que ya le daba negativo. Claro, además. O sea, es peor. Es como si te dijera, bueno, el consumo se mantiene igual. Sí, claro, pero el año pasado yo caí 8, 10, no sé. Bueno, a eso me refiero, o se recuperó 3, sí, pero había caído 10. Esto de la comparación interanual me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque, sobre todo en el primer semestre del año pasado, que la economía cayó mucho, te puede dar en este semestre datos muy positivos que en realidad son solo el efecto estadístico. La segunda cuestión, yendo en concreto a lo que me preguntabas, es, la economía argentina sin dólares es muy difícil que crezca, y la variable ahí del ariete es si el fondo te da o no te da, y, o cuánto el gobierno está dispuesto a condicionar la acumulación de reservas, que es un poco lo que estamos discutiendo desde hace rato. En términos cambiarios, lo que está claro es que la cuestión del flujo no está resuelta y por lo tanto la preocupación es, supongamos que yo tenga algún grado de crecimiento de la actividad económica, el riesgo es que con este escenario cambiario, y el fondo no me da los dólares, por ejemplo, y no puedo hacer ese pulmotor que pretende el gobierno que le dé el fondo, voy a terminar en un escenario de corrección cambiaria que me va a hacer caer la economía. Uno podría decir que incluso estás casi diciendo, y es verdad, que el crecimiento económico, más allá del arrastre estadístico, podría ser falso en el sentido, o temporario, en el sentido de que va a corregirse a la baja cuando tengas que hacer las correcciones de tipo cambiario. Hernán Lecher, ¿quién lo dice? Director del CEPA. Hernán, lo sumamos aquí a Claudio Mardones. Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Claudio? Bien, muy bien. Y quería preguntarte, te escuchaba atentamente, pero en esta perspectiva y con las dudas respecto a la inflación de los próximos meses, ¿qué va a pasar primero con la dinámica de los salarios, con paritarias que están virtualmente planchadas, con una Secretaría de Trabajo que no homologa porcentajes, incluso pactado entre las partes y que finalmente la Secretaría de Trabajo no homologa? Y más temprano hablábamos con Manuel Zunino y nos ratificaba lo que aparece en distintas consultoras, y es que a la par de la inseguridad, la otra gran preocupación es no llegar a fin de mes y la preocupación por el empleo. Estamos en un momento en donde empiezan esas definiciones y se acelera el clima electoral. ¿Qué ves para los próximos 3 meses en esta materia? No, en materia de empleo yo creo que lo que viste hasta ahora es una caída y cero recuperación, y yo creo que va a ir profundizándose, pero no vas a tener un brutal salto del desempleo en este año, porque el gobierno decidió que de acá a la elección no va a devaluar, con lo cual bueno, lo que vas a ver es crisis y despidos en muchas empresas, pero no en una cantidad que te haga saltar la desocupación de manera sustancial. Los salarios
a mí me sorprende un poco las expectativas de crecimiento que tienen algunas consultoras, porque no le encuentro cuál va a ser la variable que motorice al alza el crecimiento económico, insisto, más allá del arrastre estadístico. La inversión del año pasado se cayó, y en sí te va a dar un montón este año, pero todo eso es arrastre estadístico. No le encuentro las variables, porque el consumo, que es el principal motor de la economía, si no hay recuperación del salario, y como vos bien describías, no la va a haber, al menos en el corto plazo, difícilmente tire para arriba. ¿Cómo hago para que crezca la economía? Y peor aún, y lo ato con la respuesta de la pregunta anterior, si hubiese crecimiento del consumo, se te agravaría la situación cambiaria, porque te demandaría más producción y por lo tanto más dólares. Así que no es tan sencillo. Lo que sí puede imaginarse es que haya crecimiento en algunos sectores que no generan puestos de trabajo en cantidad. Es decir, la profundización de lo que vimos en el 2024. Minería es probable que tenga un crecimiento. Energía es probable. Entre las dos actividades generan menos del 1% de los puestos de trabajo. Clarísimo, clarísimo, como siempre. Hernán Lescher, gracias gracias. Es la economía dual. Son las dos economías para poder entenderla y no caer en la confusión. Hay un dato objetivo. La actividad económica dejó de caer en términos globales. Y esto es lo que marca el último dato del EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica del INDEC, que en diciembre mostró que contra diciembre del año pasado, diciembre del 24 contra diciembre del 23, subió un 5,5%. Recordemos, diciembre del 2023 fue la mega devaluación, el ajuste el tipo de cambio del 118%. Ahí es Toto Caputo, los que están en YouTube lo pueden ver y leer, yo se los leo. La variación interanual en la cuenta de X de Toto Caputos dio 5,5%, que excluyendo el año post pandemia es el número más alto del 2010. Es decir, que la economía creció el 5,5% del 2024 y a alguien le tienen que decir, ¿pero para qué haces este cálculo, Caputo? Sí, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenés? En el cual el ajuste del gasto público fue del 27% y pone un montón de banderitas. Todo es mentira. Lo del 27 también es una idiotez. ¿Cómo vas a decir que ajustar? Pero hay un elemento que ¿y si un día nadie más dice la verdad? Y bueno, estamos cerca. Estamos en ese camino. Perdón que te no, pero está bien, porque aquí viene y 2 puntos. En términos, el anual, en el 2024, la economía va a caer solo el 1,8%. La verdad es sorpresivo. Yo no lo esperaba, ningún economista lo esperaba, todos esperaban que por lo menos caiga un 3%. Y acá viene un elemento para tratar de analizarlo. Y si bien es cierto, cayó solo el 1,8% pese al ajuste, a la mega devaluación. Entonces vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de entenderlo. Tuviste el agro. ¿Qué significa el agro? Que en el 2023 hubo una sequía fenomenal, si no la más importante de la historia económica argentina. Entonces, cuando comparás el 2024, que no tuviste sequía, tenés un crecimiento del rubro, el sector, la actividad agropecuaria muy, muy alta. Entonces uno puede decir, bueno, si hubiese sido normal, digamos, sacá ese aumento extraordinario en comparación con la sequía, ¿cuál fue el promedio de la economía? Y ahí Hernán Lescher, que también lo tenemos el tuit, pero yo ya te lo estoy adelantando, que la retracción fue del 3,8%. Donde uno puede decir, bueno, el campo. Claro, excluís el campo. Entonces ahí decís, bueno, ahí se entiende un poco más qué es lo que lo que pasó en el 2024. Esto es lo que quiero decir. No es el 1,8, porque si no decís el 1,8 con mega devaluación, ajuste del gasto público, sin obra pública, cayendo el salario, sí, escúchame. Pero hay otra trampa que es el sector financiero. Claro. Es la plata que ganó el sistema financiero. Ahí vamos después. Entonces, y un shock interno muy positivo, o sea, 2. Entonces agarrás y decís, bueno,
que se queman los libros de economía. No, tenés que empezar a analizar al interior, es decir, mira, la economía cayó un 3,8%, que es un montón. Entonces, pero a la vez, eso que cayó el 3,8, el 1,8, bueno, al interior, ¿qué es lo que pasa? Bueno, creció muchísimo la intermediación financiera. Y entonces decís, bueno, ¿cuál fue entonces el motor? Un motorcito económico, el crédito. Y el crédito, y solamente créditos personales, aumentó un 200%. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa en general en las economías estables? Que cuando el crédito compensa la pérdida del poder adquisitivo. Y cuando tenés el acceso a ese crédito, bueno, cuando tenés una inflación baja y una estabilidad vinculada con el dólar, ¿qué es lo que pasó? Entonces, por eso aumentó el crédito. Entonces, el crédito compensó en parte, la caída del poder adquisitivo de diferentes sectores sociales. Porque uno dice, bueno, pero los sectores bajos no tienen acceso al crédito. Sí, no tienen acceso al crédito formal, pero sí al crédito usurario informal que tiene, que le rompe la cabeza, pero no importa, porque en la desesperación, y que no te alcanza la plata, bueno, dame el crédito, tengo que pagar la luz, porque se incrementó ese tipo de endeudamiento para pagar servicios públicos. Entonces agarrás y entonces decís, bueno, este es uno de los puntos para tratar de entender la evolución del 2024. Y después un shock interno positivo, y es financiero. Si no, no se puede entender la evolución del 2024. ¿Y cuál fue? El blanqueo. Claro. Si en la economía vos tenés un ajuste fenomenal, pero tenés un ingreso de 23.000 millones de dólares, ¿puede entender, digamos, la magnitud de lo que significa 23.000 millones de dólares en 2 meses para la economía argentina? Es algo fenomenal, digamos, extraordinario. Además, pasa una vez. Claro, pasa una vez. No es que el año que viene tenés otro. Pero te compensa esta situación de decir, bueno, con semejante devaluación, semejante ajuste y caída del poder adquisitivo, ¿por qué la economía en el segundo semestre, porque en el segundo semestre con más intensidad en el último trimestre, empieza a recuperar? Bueno, porque tuviste estos fenómenos, si no, no lo puedes entender, porque si no agarrás y decís, bueno, que suba un gobierno, entre comillas, nacional y popular, que te devalúe un 100%, que no dé aumento de salario y va a funcionar. No va a funcionar. Claro. Esto es lo que quiero decir, no va a funcionar. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés esos elementos vinculados con el agro, vinculados con la sequía, con el negocio financiero, que obviamente el negocio financiero favorecido por el carry trade, que te mantiene el dólar estable. Y por lo que ganaron en el primer trimestre de 2024 con la suba del precio del dólar también. Claro, con el ajuste. Esos balances habían sido tremendos. Extraordinarios. Impulsan el crédito que compensa la caída del poder adquisitivo y el blanqueo. Estos son los elementos para tratar de entender este 1,8%. ¿Qué es lo que puede pasar en este 2025? Es que estadísticamente vas a tener un arrastre de por lo menos 3,5-4%. Pero las comparaciones, y esto es un elemento interesante que vos mencionás, Roberto, en lo que hace al consumo todavía no se recupera. Sigue cayendo. Entonces, ¿por qué? Porque ese poder adquisitivo no mejora y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué baja alimentos y bebida? La gente deja de comer. Sí. La mayoría de los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo aún ahora. Es decir, porque esta inflación, que es menor, de todas maneras, la mayoría de las empresas no se las pagan, algunas porque no quieren, otras porque no pueden. Y mientras sigan perdiendo poder adquisitivo y a la vez siga creciendo el desempleo, bueno, va a seguir cayendo el consumo, no va a variar. Y se va a generar una enorme asimetría entre lo que dice el PBI. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Todo tuyo, compañera.
Entre el FMI y el FBI, si tuviésemos que hacer el balance de la semana pasada de Javier Milei, en una frase sería esa, como dijeron algunos compañeros argentinos en su análisis del viaje del presidente de su país. En los 7 días que pasaron desde que hablamos de la criptoestafa protagonizada por el presidente argentino, el escándalo ha ido en aumento, sumando nuevos detalles que comprometen ya no solo a Milei, sino también y mucho al jefe, a su hermana Karina. Palabras mayores. A nivel interno, a nivel internacional y con el periodismo mainstream salpicado por su dudoso, dicho de forma suave, desempeño profesional. Antes de desenmarañar toda esta bola, todo este ovillo de lana, un recordatorio sobre de dónde venimos. 14 de febrero, en pleno San Valentín, Javier Milei publicó un tuit que le explotaría en la cara. Promocionó en X una meme coin, una shitcoin, una criptomoneda recién creada, Libra, que gracias a la publicidad que el presidente le otorgó, multiplicó su valor vertiginosamente y en cuestión de una hora y media, se desplomó, dejando a más de 40.000 criptobros, seguidores del presidente argentino, sin su dinero fácil, sin sus inversiones y con sus ahorros, engrosando la cuenta de un puñado de desarrolladores estafadores por un módico monto de casi 90 millones de dólares. Milei dijo que no sabía nada, no estaba interiorizado de los pormenores de la estafa que él mismo promocionó, pero la cantidad de revelaciones posteriores, detalles y huellas que habían dejado los criptobros embarraron al presidente argentino hasta la coronilla. En vísperas de su viaje a Estados Unidos, de una reunión con el FMI para negociar un acuerdo y a unos meses también de las elecciones legislativas. Así es, esas huellas como mínimo contradicen su excusa inicial, la de no haber estado interiorizado de los pormenores de la criptomoneda de mierda o shitcoin que publicitó. Hay 3 nombres claves en toda la estafa. El criptobro Hayden Davis, ese de la foto conjunta, señalado como creador de Libra, junto con el singapurense Julian P. y Mauricio Novelli, el argentino supuestamente responsable de implantar toda la pirámide en el país. ¿Qué supimos de ellos en estos días? Bueno, que los 3 entraron y salieron del Palacio Presidencial como Pedro por su casa. A lo largo del año 2024 se hicieron casi habituales, según los registros de audiencias de la Casa Rosada. Así que algo le tenían que haber interiorizado a Milei sobre el tema. ¿Y quién les abrió las puertas del Palacio Presidencial? Cuéntanos. Pues al parecer la hermana de Javier Gerardo, Karina Milei, alias El Jefe. Es así como Karina Milei ingresa en todo este escándalo. A partir de ahí la cosa se desmelena. El autor del libro El Loco, dedicado a Javier Milei, Juan Luis González, escribía hace muchos meses en su cuenta de X: el vicio de Karina por la plata va a meter en líos a todo el gobierno. Guardar tuit. Parece que empezamos a ser testigos de cómo se va cumpliendo ese presagio. Primero, la web especializada en criptomonedas, CoinDesk, difundió mensajes de texto en los que el promotor de Libra, Hayden Davis, un espécimen que merece una sección aparte, asegura que tenía controlado a ese niga, en referencia a Milei. Le envió el dinero a su hermana y él, Milei, firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero. Este chico, ¿eh? O sea, que según esto, Karina Milei cobraba dinero para que Javier Milei, su hermano, tuiteara, promocionara, firmara, bailara, saltara, hiciera lo que quería este cretino, ¿no? Y vale, que es el testimonio de un charlatán, del cretino, como dices, pero el caso es que no es el único. El inversor cripto Charles Hoskinson denunció también que en octubre pasado los allegados a Milei le pidieron dinero para organizar un encuentro en Buenos Aires. El empresario del sector digital Diógenes Casares también dijo que alguien cercano a Milei habría cobrado $5 millones por la promoción de la estafa en la cuenta personal del presidente. Hasta el orfebre presidencial, Juan Carlos Pallarol, reveló en una aparición televisiva de hace más de un año, que ahora cobra más actualidad que nunca, que Karina Milei le había pedido $2.000 por una reunión con el presidente, razón por la cual el encargado de hacer todos los bastones de mando de los presidentes argentinos de las últimas décadas se quedó sin hacer el de Milei. O sea, que Karina Milei habría montado un suculento negocio en torno a las audiencias y reuniones de Milei. La verdad es que es una empresaria nata. No olviden que esta señora tenía un emprendimiento, un negocio de tartas en Instagram antes de que su hermano Javierito Gerardo fuera candidato. Después amplió su área de expertise en
cuanto el hermano saltó a la política. Alguien pasa de hacer tartas a estafar a Crypto Bros. Es un estupendo. ejemplo de ascensor social muy bueno, vertiginoso. Las acusaciones no acaban ahí, ¿eh? Manu nos contará más sobre ello, pero otro caso a destacar es el de la periodista Cristina Pérez, pareja del actual ministro de Defensa Luis Petri, que dijo al aire que había gente que decía que en el entorno de Milei, ¿no?, cobraba dinero por acercar a empresarios al presidente. Obviamente, conociendo a Milei, que ha llegado a echar a una persona por no estar de acuerdo con su padre, el puesto del ministro de Defensa ahora mismo está muy en el alambre y ya se habla de una inminente destitución. Enseguida vamos a escuchar a Cristina Pérez. Los testimonios que dan cuenta de esos pagos son varios y todo se agrava por el hecho de que la Casa Rosada ni confirma ni desmiente. Aparentemente, Karina Milei tenía un tarifario para quienes quisieran charlar con su hermano en su época de diputado. $2.000 por cabeza para citas individuales. Una charla grupal era aún más cara. El requisito obligatorio era que todo tenía que ser abonado en cash, sin registros de movimientos bancarios. En marzo de 2023, el Javier Milei, candidato presidencial, corroboró personalmente que vivía de conferencias por las que cobraba entre $10.000 y $25.000, entre ellas muchas que dio sobre criptomonedas. Después dice que no sabía de qué iba esto. Bueno, se ve que en su etapa presidencial el modus vivendi y el modus operandi sigue básicamente intacto, porque total, ¿qué importa que lo público se solape con lo privado en este mundo de la libertad, carajo? De todas maneras, volviendo a la estafa cripto, hay más de 40.000 Crypto Bros afectados, y eso en el mejor de los casos, porque hay quien habla de 70.000, aunque para el bueno de Javier Gerardo fueron solamente 5.000. La pregunta es, ¿alguien se va a responsabilizar de todo esto? ¿Alguien va a pensar en los pobres criptobobos? ¿Alguien va a pensar en los pobres criptobobos? Bueno, el jueves el Senado argentino no logró aprobar ni siquiera una comisión investigadora sobre la estafa. Lo paradójico es que uno de los senadores que impulsó la comisión votó en contra, así que imaginen el nivel de presiones al que fueron sometidos. Tampoco alcanzaron votos para interpelar a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los señalamientos en los que está envuelta. En resumen, en el Senado la cosa fue frenada. El juicio político tiene pocas posibilidades de avanzar y la única esperanza para los afectados es la investigación que tiene abierta en los tribunales. Dice Sebastián Lacunza en el diario.ar que las posibilidades de que avance son escasas porque el fiscal Eduardo Tallano, encargado de la instrucción, es, cito literal, el máximo exponente de la práctica de adormecer expedientes. Con o sin sustento, solo avanzan las causas que apuntan al kirchnerismo y el resto se absuelve o se queda en los cajones. Bueno, al principio dije que Milei está entre el FMI y el FBI. En tribunales estadounidenses hay casos abiertos en su contra y tal vez la justicia estadounidense pueda ejercer cierta presión en sus pares argentinos. Por lo pronto se ve que el entorno de Milei está muy pendiente de que el presidente no quede embarrado judicialmente. La filtración de la vergonzosa entrevista de Jonathan Viale, de la que nos contará más detalles Manu en breve, es la prueba de la complicidad del periodismo corrupto con el equipo del presidente libertario que busca tapar el escándalo. Antes de terminar, solo un par de detalles más. Todo este esperpento sucede en un contexto en el que Milei necesita lograr un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir dólares y poder prolongar su burbuja especulativa y las cifras macro artificiales. En medio de los señalamientos, fue a Estados Unidos, se reunió con Trump, se reunió con Elon Musk, le regaló una motosierra a Elon Musk durante la conferencia de Acción Conservadora, esa conferencia en la que Steve Bannon y también el mexicano Eduardo Verástegui hicieron un saludo nazi que algunos medios se empeñaron en describir como movimientos rápidos de la mano y no como lo que vimos. Bueno, Milei recibió de cara a los focos una palmadita del establishment estadounidense. Todo un triunfo político para él, no obstante, ya que eso era lo que iban a intentar conseguir, ¿no? La imagen del respaldo de Trump y Musk, y eso es lo que se llevaron. Ahora bien, no se sabe a qué se llegó con el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque el Fondo Monetario Internacional se ha mostrado contrario al mercado de las criptomonedas. Incluso en la revista de la entidad, Finanzas y Desarrollo, salió publicado el artículo de la profesora Hilary J. Allen titulado El superficial encanto de los criptoactivos, que hablaba de la necesidad de implementar una, cito literal, sólida reglamentación para contener las consecuencias negativas de los criptoactivos. Ya Karina adoptará la reglamentación que tiene ahí colgada.
Bueno, pero no se crean que la cosa se acaba ahí. Durante el pasado fin de semana se difundió un vídeo del hermano de Hayden Davis, Gideon, diciendo cosas interesantísimas. Se trata de una entrevista emitida nada menos que en noviembre y que alguien se ha estado esforzando por hacer desaparecer de todas las redes este fin de semana. Sin mucho éxito, desafortunadamente, para Milei. Les aconsejo que no se la pierdan, pero les doy unos titulares principales. El modus operandi de la empresa de Hayden y Gideon es precisamente el que han usado en Argentina. Hacen la cripto, la promocionan, la inflan y se llevan la plata. Para acabar de mejorarlo, anuncia que tienen un contrato, una carta de intenciones, concretamente con el gobierno argentino para llevar a cabo este negociete en el país. La carta, dice Gideon, está sellada y firmada por Milei, nada menos. El periodista argentino Alcon Adamón publicó en La Nación, medio nada sospechoso de kirchnerismo, un borrador de esa supuesta carta que incluye pagos iniciales de $300.000 y mensuales de $250.000 durante los 6 meses siguientes a la firma de la misma. Todo un negoción, vamos, al menos para los firmantes, claro. Y si creen que no hay más, pues sí hay más, porque si la familia Milei tiene lo suyo, la familia Davis, los creadores de la cripto, no se queda atrás. ¿Quién es el presidente de la empresa de los dos hermanitos? Su padre, Tom Davis. Al parecer, sus hijos lo aprendieron todo de él porque, como descubrieron nuestros compañeros del Destape en Argentina, Tom Davis cumplió condena por estafa hace unos años. Después descubrió a Dios y ya todo bien, según él mismo cuenta. Bueno, con esta caterva de brillantes empresarios firmaron cartas de intenciones los Milei. Con ellos se reunieron, con ellos celebraron varios actos, se abrazaron y se hicieron fotos. Este es el nivel de rigor de la dirigencia argentina a la hora de tomar decisiones ya de por sí cuestionables como promocionar intereses privados. Un último detalle de color. La empresa familiar de los Davis no solo preparó el meme coin para Milei, parece que estuvieron también trabajando estrechamente con la administración de Nigeria y de la República Centroafricana. Página 12 cita la información publicada por la plataforma especializada en cadenas de bloques y criptomonedas Chaincatcher. Según ellos, la empresa de Davis entabló negociaciones con el equipo del presidente nigeriano Bola Tinubu, aunque no llegó directamente a él. Milei se ve que resultó más accesible. Y una semana antes de la famosa publicidad de Milei, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Touadéra, también anunció el lanzamiento de Memecoin CAR con un argumento muy parecido al de Milei: apoyar el desarrollo nacional, colocar el país en el escenario mundial, etcétera, etcétera. El Memecoin de la República Centroafricana fue un éxito similar al de Libra. Se desplomó en un 90% en un solo día. Touadéra, además del tuit, publicó un vídeo de una escuela secundaria deteriorada que decía que se equiparía gracias a las ganancias que generaría el Memecoin. Milei solo llegó a publicar un tuit, según el propio Hayden Davis, que estaba previsto que luego llegara también un vídeo. Quién sabe, quizá Karina tenía otras tarifas para la difusión de materiales adicionales, no le pagaron la suficiente coima. Bueno, como veis, el escándalo que intentan tapar por todas las vías se sigue embelleciendo con estos detalles. Quién sabe qué otras cosas nos esperan, ¿no? En octubre, Argentina irá a las elecciones legislativas. Milei y Macri habían manifestado su voluntad de llegar a un amplio acuerdo político para que los recortes y la motosierra, el mayor ajuste de la historia de la humanidad, según las propias palabras del presidente, sigan su curso en el país. Macri tendrá ahora muchas cartas que jugar con el presidente Milei y su jefe Karina, empantanados hasta el cuello en este escándalo que intentan limpiar, como dije, por todas las vías, por todos los medios. Gracias, compañera. Gracias, compañera. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad,
Recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día.